con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, jueves 30 de enero del 2014. Los saludamos con mucho gusto y también le agradecemos su sintonía a través de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central y que esta semana hemos tocado un tema muy importante no solamente para los jaliscienses sino para todos los mexicanos, el derecho de réplica. Ese derecho que está en nuestra Constitución pero que pocas veces se aplica, pocas veces en los medios de comunicación se da ese espacio para las personas que tienen que hacen uso del derecho de esto me está ofendiendo, esta información no es veraz, esta información me está difamando. Entonces, básicamente eso es el derecho de réplica. Y en diciembre pasado se estuvo gestionando en las cámaras a nivel nacional para poder sacar un reglamento. El reglamento es lo que falta para poder saber los cómo se va a aplicar el derecho de réplica en los medios de comunicación, las multas, pues cosas que no sean complicadas para que el ciudadano pueda hacer un uso del derecho de réplica adecuado y que sea también conveniente. Así que ese es el tema esta tarde que mañana cerraremos aquí en Estación Central. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ha hecho usted alguna vez uso del derecho de réplica o ha intentado hacer uso del derecho de réplica? ¿Conoce a alguien o a lo mejor ha visto en el periódico algún uso del derecho de réplica? ¿Alguien que diga esto no es como debería de ser? Bueno, pues esperamos su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter también nos encuentra. Estamos en @C7-Est Central. Los jueves tenemos invitados a representantes de asociaciones civiles. Es por eso que yo doy al arquitecto Horacio Villaseñor representando a Civitas, Asociación Civil. Buenas tardes, arquitecto Horacio. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias también al arquitecto Juan José Sánchez López, representante de Lomas del Valle del Parlamento de Colonias y además preside la Comisión de Desarrollo Urbano y parte del Consejo de Seguridad. Bienvenido, arquitecto Juan José. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Y también saludamos con mucho gusto al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido. Gracias, Begoña. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Buenas tardes, bienvenidos. Pues derecho de réplica. En una sola palabra, ustedes con su experiencia dentro de asociaciones civiles, ¿cómo definirían derecho de réplica en Jalisco? Arquitecto Horacio Villaseñor. Mira, yo creo que la palabra para nosotros sería defensa. Okay. Es una defensa. No debería de ser necesario que fuera legal, ¿no? Pero bueno, esos tiempos donde la palabra valía más que la firma, quedaron muy lejos. Ok, bueno. Defensa por parte del arquitecto Horacio Villaseñor. Por favor, arquitecto Juan José Sánchez, ¿cuál sería su palabra para definirla? Lo que debe de ser, en lugar de réplica, debe ser respuesta. Ok. Si me permites, luego te explico por qué. De acuerdo, muchas gracias. Y Pepe, ¿cuál sería tu palabra para definir derecho de réplica? Para mí sería justo. Muy bien. Bueno, pues tenemos palabras defensa, respuesta y justo, justicia. ¿Por qué entonces vamos empezando? ¿Por qué? En más palabras, más desglosadito, por favor, arquitecto Horacio. Sí, mira, yo te comentaba que no debería de ser necesario que legisláramos sobre esto, pero las cosas han cambiado mucho. Ya tú recordarás o has escuchado, porque además eres muy joven, sí, que en algún momento, pues por ejemplo, los contratos de casas para renta de casas no se usaban, por ejemplo. Bastaba la palabra. La confianza. La confianza, la palabra era muy importante y el honor de cumplir la palabra, ¿no? Entonces, esas cosas se han ido perdiendo y ahora todo está judicializado, ¿no? Y este caso, pues, no es la excepción. Entonces, yo diría que bastaría con que tú levantaras la mano y dijeras, me gustaría que me dieran un espacio para aclarar esto y la contraparte te lo diera con todas las características que la ley y el reglamento están ahora obligando. Parece ser que ahora defenderse tiene que ser por ese medio, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es una defensa. Ok, muy bien, muchas gracias. Respuesta, arquitecto Juan José. Sí, te decía al principio que el término correcto es respuesta. Es el derecho a una respuesta. Porque réplica, en sentido general, en el medio artístico, es una copia. ¿Sí? Es una copia con las mismas técnicas, con los mismos colores, con los mismos materiales,
es una copia. Una autorizada. Copia, exacto, autorizado. Sí, esa es una réplica. Pero como siempre en nuestro país y en algunas partes, pues nunca les decimos a las cosas con su verdadero nombre. Esto tiene lo que registra Jorge Islas en un ensayo que hizo. Habla que desde 1798 ya había unos intentos del derecho de respuesta. Es el derecho de respuesta que tiene cualquier ciudadano ante un artículo, ya sea escrito. En aquel tiempo, pues, obviamente, era la imprenta, ¿no? Claro. Entonces era el derecho que él tenía, y él había aplicado nada más 2 párrafos en este derecho de respuesta. Y era que tú tenías derecho a contestar, por eso es la respuesta, un artículo que tú pensaras que no estuviera apegado a la realidad. Y también, casi prácticamente, desde ese tiempo, no le han hecho modificaciones a esta reforma que hicieron después del 2007 y que apenas hasta diciembre del año pasado la Cámara de Diputados manda la ley general. Habla de lo mismo. Tú tienes derecho a una respuesta en los mismos renglones, en el mismo tamaño en que lo hiciste. Pero ahora, como ya no nada más hay imprenta, ahora ya hay medios de televisión, de radio, tendrás derecho al mismo espacio que te lo hicieron. Y desde aquel tiempo ya había algunas sanciones para los que no cumplieran con esto, ¿no? Luego platicamos de las sanciones que les están imponiendo. Podríamos platicar desde las actuales y de las de que en aquel tiempo aplicaban. Quisieron aplicarlas. ¿Sí? Muy bien. Y que algunos regímenes después las van quitando. Cuando viene Napoleón, las quita, después vienen otros intentos de leyes y las van modificando. Muchas gracias, arquitecto Juan José. Por favor, Pepe, ¿por qué defines tú como justo derecho de réplica? Brevemente. Sí, mira, de hecho, esto está fundamentado en la libertad de expresión. Entonces, de alguna manera, la gente puede manifestar lo que piensa, siente o quiere de una manera justa o injusta, ¿no? Ahí yo retomaría a Eric Fromm, que dice que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de la otra, ¿no? Donde está el derecho de la otra persona. Y entonces, en ese sentido, el ser humano muchas veces utiliza las estrategias, las formas que considere adecuadas, que pueden ser justas o injustas, que pueden ser verdaderas o falsas, para poder lograr lo que quiere. Por ejemplo, puede ser el poder, ¿no? Y bueno, en este contexto de la reforma constitucional, se dio precisamente porque se utilizaba para agredir al adversario político, difamarlo, cuando había más espacios en algunos medios que en otros, y entonces no podía haber esa respuesta que pudiera poner en un contexto adecuado y justo esa situación, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que esto es justo, aunque también lo justo es también muy relativo, porque hay personas que podríamos decir que por su condición no tienen voz, y entonces ahí, aunque tienen el derecho, no lo ejercen, ¿no? Muy bien, pues tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos platicando del derecho de réplica. Ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, ya estamos aquí con usted y gracias por sintonizarnos. Si usted apenas nos está checando en C7 Jalisco, le comento, estamos hablando del derecho de réplica aquí en Jalisco. Nuestros invitados esta tarde son el arquitecto Horacio Villaseñor, representando a Civitas, Asociación Civil. También nos acompaña el arquitecto Juan José Sánchez López, representante de la colonia Lomas del Valle y forma parte del Parlamento de Colonias. Y nos acompaña también el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Cada uno de ellos ha definido el derecho de réplica en una sola palabra y también los pongo en contexto. El arquitecto Horacio Villaseñor nos dice defensa, no tendría por qué estar legislado, ¿no? Esa es la defensa. También el arquitecto Juan José Sánchez López nos dice, más bien sería respuesta, el derecho de una respuesta, no tanto de réplica, pero es una respuesta. Y José de Jesús Gutiérrez nos dice, es justo porque está relacionado con la libertad de expresión.
3030-5307 y 01800-087-8817. También estamos en Twitter y es @C7-Est Central. ¿Qué es para usted el derecho de réplica o de respuesta, como también nos ha dicho el arquitecto Juan José Sánchez López? Comuníquese con nosotros. Mientras, nosotros aquí vamos a platicar de este derecho de réplica, la legislación, las leyes secundarias, este reglamento que se está empezando a gestar y cómo lo vaya a regresar la Cámara de Senadores, provocará, ayudará a que haya una mayor participación ciudadana. ¿Cuál es su punto de vista? Yo quiero ejercer mi derecho de réplica. Por favor. ¿Sí? Porque tú acabas de decir que yo creo que no debe estar legislado. Quiero Que no hacer una debería. precisión. A ver, ¿no? por favor. O sea, lo que quise decir es que actualmente no hay de otra, ¿no? Se han perdido los valores, La confianza, la decencia, sí. la confianza, La honestidad. el respeto, la honestidad. Ha habido un decremento en todos esos valores y entonces ahora las cosas tienen que hacerse por fuerza, ¿no? Aclarado el tema y ejercido mi derecho de réplica. Muy bien, es un buen ejemplo de derecho de réplica. Concedido. Me voy a tu pregunta concreta. Sí va a ayudar mucho a la participación ciudadana, pero es un problema en México muy importante. La sociedad está en general muy desinformada. Nosotros somos un grupo muy pequeño de la sociedad en general, ¿no? Entonces es un proceso lento, creo que vamos bien, pero sí es muy importante que el gobierno, creo yo que el gobierno o los gobiernos debían interesarse más por informar a la gente, ¿no? No sé si lo tienen en su agenda, porque eso puede representar para algunos malos gobernantes un riesgo, pero creo que eso es algo muy importante. El gobierno debía de tener una política pública de difusión e información de toda la legislación, porque el derecho público limita a los gobernantes. El derecho público es una garantía para que la sociedad se asegure que el gobernante no haga lo que se le ocurra. ¿No? Okay. Como no lo sabe la sociedad en general, pues sucede exactamente lo contrario. No se manifiesta. Okay. Bueno, dice el arquitecto, vamos por buen camino, pero Sí. se necesita mayor información. Mira, ¿Ok? Sí, arquitecto Juan José. yo sigo insistiendo en que debemos de llamarle a las cosas por su verdadero nombre. Históricamente inició, como te decía, en la Revolución Francesa, en 1798, con un diputado que se llamó Duluaré, ¿sí? O Duluare. Pero era en términos generales para toda la sociedad. Con esta reforma que se hace en el 2007, prácticamente la estaban impulsando los partidos porque existía la difamación en las campañas e inclusive en las precampañas. Entonces ellos quisieron crear una reforma a la Constitución en el artículo 6º para que se cuidaran entre ellos. Pero qué bueno que la Cámara de Diputados y de Senadores fue un poco más allá y también la Suprema Corte al decir, no, espérense, no nada más es entre los candidatos o precandidatos, va para todos, ¿sí? Y también es ponerle un marco referencial a la información. Tampoco es acotar un poco la libertad de prensa, para que la libertad de prensa no sea un libertinaje. Yo nada más con el argumento de la libertad de prensa voy a denostar a X o a tal persona o afectarlo en su personalidad o moralmente. Entonces, qué bueno que fue la reforma más amplia para que fuera ahora a todos los ciudadanos y que se empiece a sancionar a los medios cuando no haya el cumplimiento del derecho de respuesta, ¿sí? Entonces, ya los medios, ahorita en principio, están obligados a decirte, bueno, si tú denostaste a esta persona en tantas páginas o en tantas letras, tiene derecho el ciudadano a su respuesta en los mismos, en el mismo espacio y todo. Hay defensa de los medios diciendo que esto les va a repercutir económicamente porque ellos tienen sus espacios planeados. Pero por encima de la economía está el derecho y el derecho de todos, ¿sí? Y en este caso el derecho de respuesta. Entonces es lo que se puso en la balanza y se está legislando sobre esto.
qué bueno que así vaya. Lo que yo sugeriría que si se hace, se haga un consejo de comunicadores que moralmente tengan el reconocimiento moral para que ellos puedan ejercer ese derecho de respuesta y obligar a un medio que no lo cumpla, porque como diario, si yo voy y se lo exijo a un medio, y si el medio no me hace caso, entonces tengo que acudir al juez, y entonces tengo que contratar un abogado. Y es tiempo. Y es tiempo, y es dinero, y otra vez. Entonces debería de ser más ágil, debería de ser un juicio sumario, inmediato, para que se junte el consejo de reporteros, de comunicadores, que tengan, como te digo, reconocimiento moral por la sociedad, y entonces, en un juicio sumario, otórgueseles el derecho de respuesta. Okay. O como dicen, derecho de réplica, mal otra vez aplicado. Muy bien. Pepe, tu punto de vista. Yo estoy de acuerdo en esencia con lo que dice Juan José, nada más que hay algún punto que sí creo que merece todavía profundizarse. Juan José plantea la posibilidad de un consejo de comunicadores, mencionaba con autoridad moral. Y bueno, en este momento, muchas veces quien tiene más autoridad moral es quien es más visto. Y generalmente van a ser comunicadores de los medios electrónicos, particularmente la televisión. Entonces, en el contexto de la sociedad, muchas veces pues son los que son más conocidos y aparentemente tienen mayor autoridad moral, entre comillas, y también tienen mayor audiencia. Por eso, inclusive, el costo de los espacios en medios de comunicación no se compara el de un periódico, de la radio o de la televisión. Entonces, esto tendría que ser muy cuidadoso porque hay que ubicar que los que en algún momento se han opuesto a lo del derecho de réplica han sido medios electrónicos, en donde el hecho de darle ese derecho, el ejercicio del derecho de réplica, implicaba costo porque vendía menos. No la comentaba. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante ver quién en todo caso, quién podría regular, ¿no? Creo que sería fundamental. Y también quiero mencionar que en este sentido, a mí me parece que este derecho constitucional, hoy en día, es un derecho muy importante. Sobre todo ahora que se han incorporado toda una serie de tecnología para el trabajo político, donde se ha utilizado estrategia política con manipulación franca, para poder disminuir al adversario y poder lograr el avance electoral, el posicionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido campañas, todavía hace algunos años, ni siquiera era discutible si tenían acceso a los medios de comunicación, los de un partido comparado con el otro. Simplemente toda la gente lo daba por hecho. Inclusive el ciudadano, hasta la fecha, todavía difícilmente utiliza el recurso de réplica o aclaraciones a los políticos, porque inclusive tiene miedo, muchos de ellos, ¿no? De hecho, el hecho de mandar una carta donde desmienta o opine diferente a lo que dijo un político, un gobernante, un legislador, le genera miedo. Se la piensa, porque todavía hay una visión de que lo pueden identifique, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es muy importante el hecho de entender que es un derecho que podemos ejercer, pero que también hay condiciones. Y ahí también, con Horacio, creo que hay una cuestión muy importante, la información. Hoy en día mucha gente anda trabajando y no tiene tiempo, no se da el espacio para estar informado. Entonces, si no está informado, ¿cómo va a saber lo que se está argumentando, lo que está discutiendo? Y en todo caso, poner también sus puntos de vista, sobre todo cuando siente que se le está haciendo daño a él o a su comunidad, por ejemplo. Claro. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que de regreso también había pedido la palabra el arquitecto Juan José. Estamos hablando acerca del derecho de réplica. Les recuerdo que están con nosotros el arquitecto Horacio Villaseñor de Civitas Asociación Civil. Él define derecho de réplica como defensa. El arquitecto Juan José Sánchez López, representante de Parlamento de Colonia, nos dice y el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, nos dice, es justo el derecho de réplica. ¿Qué es para usted el derecho de réplica? ¿Qué es lo que sabe del derecho de réplica? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Vamos a corte.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del derecho de réplica en Jalisco. Gracias también a usted por su comunicación. Tenemos la llamada de Luis Alberto Arana. Les comento estas llamadas para que si tienen también alguna aportación. Llama de Guadalajara y pregunta a Luis Alberto Arana, al ciudadano común y corriente, al de calle, a ustedes, a nosotros, ¿en qué va a beneficiar el derecho de réplica? Y dice, esa es la pregunta para los invitados. Y dice Luis Alberto, yo creo que va a ser una herramienta más para los políticos, para salirse con la suya, porque siempre van a ganar ellos en lugar del ciudadano. Y tiene que ver con esto. Sí. ¿En qué le va a beneficiar al ciudadano el derecho de réplica? Bueno, ¿qué dicen? Arquitecto Juan José. El derecho de réplica al ciudadano común le va a beneficiar porque puede dar respuesta a algo que esté infundado, ¿sí? Y como comentaba el maestro, cuando yo proponía que hubiera un consejo de comunicadores que sean reconocidos por su moralidad, por su ética y por su moralidad, el derecho de réplica, esta reglamentación establece que yo debo de ir y decir con pruebas. Argumentos. Con argumentos, pero sobre todo pruebas, ¿sí? Fehacientes, es decir, mire, este señor está diciendo esto, pero mire, yo traigo las pruebas estas documentales que esto es. Entonces no nada más es dar respuesta por dar respuesta, replicar, sino que debo de tener los elementos probatorios que debo de exponer para que me den ese derecho. Entonces, le va a funcionar, como habíamos dicho, a todos los ciudadanos, pero haciendo la separación de los políticos. Decíamos que al principio la reforma era en el 2007 a la ley del IFE, del Instituto Federal Electoral, y prácticamente era para la clase política. De ahí surge, pero les digo, la Suprema Corte y el Congreso va un poco más allá y dice, no, el derecho no nada más lo tienen los políticos, lo tienen todos los ciudadanos en un sistema democrático como el que estábamos empezando a vivir. ¿Es una garantía para los ciudadanos? ¿Luis Alberto? Luis Alberto. Fíjate que a mí se me hace muy interesante la llamada de Luis Alberto, porque pues sí, es más para los políticos y para los ciudadanos políticos. Porque él dice, pues yo que nunca declaro nada, ¿para qué me va a servir? ¿No? Mira, yo creo que aquí precisamente se trata de que promover verdaderamente la participación ciudadana. Creo que eso es muy importante. Porque, por ejemplo, aquí Luis Alberto creo que dice, bueno, aquí a mí en qué me beneficia, ¿no? Pero mira, yo quiero poner varios ejemplos. A veces autoridades municipales dicen, hicimos una consulta para cambios parciales de urbanos. Planes ¿no? parciales. Y consultamos a los vecinos. Y entonces es una generalización que en nuestra cultura es el pan nuestro de cada día. Entonces ahí el ciudadano tiene derecho a decir, yo vivo en tal comunidad y a mí no me consultaron, ni me pusieron las convocatorias o cosas por el estilo, ¿no? Y él tiene el derecho, porque el decir, los ciudadanos de tal lugar lo están haciendo alusión a él, porque él vive en tal lugar. Claro. Entonces ahí tiene un derecho, ¿no? También a veces dicen, es que se vuelve a generalizar en muchas cosas, y entonces con eso hay argumentos para implementar políticas públicas, programas y acciones de gobierno que no son justos o que no son bien vistos o le afecta a la gente, ¿no? Entonces hay el derecho de réplica de ahí. Y por ejemplo, es José Luis Márquez, que está relacionado con este comentario de Italia Providencia. Dice, ¿por qué razón la ciudadanía no ha ejercido su derecho de réplica para que la nueva línea del tren ligero sea elevada en lugar de hacer más túneles? Y dice José Luis, las principales ciudades del mundo tienen trenes elevados. Conozco estudios de tren elevado para la ciudad donde son 30% más económicos. Entonces, y dice, finalmente, cambiando un poco el tema, quiero decir que la palabra sigue teniendo más fuerza que una firma. Todo depende de con quién interactuemos. Lo que requieren una firma, están pensando en hacer fraude. Es el comentario de José Luis Márquez. Pues, mira, nomás esto del tren eléctrico, creo que es muy importante, ¿verdad? Okay. Muy importante. Arquitecto Juan José, después arquitecto Horacio. Mira, se presentó la propuesta acerca del tren eléctrico, de que se iba a ampliar las estaciones de la línea 1 y ampliar 1 kilómetro más de la línea 1, ¿sí? Y se hablaba de un proyecto incluyente, inclusive, entre otras cosas, ¿no? Cosa que en lo general me parece bien. Pero nunca se habló de que en estas adaptaciones iban a ser
adaptadas para personas con discapacidad, adultos mayores. Ante esa información, nosotros nos dimos a la tarea de presentar, no sé si puede ser una réplica, pero como estaban planteando un proyecto, entonces dimos una opinión y una solicitud, ¿sí? Que fue, si se va a ampliar, necesitamos que se adapten las estaciones de la línea 1, hay una o dos que ya están, y además en el cita que esté adaptado para personas con discapacidad, adultos mayores. Afortunadamente las autoridades nos han escuchado y hoy estamos en pláticas precisamente para ver qué tipo de adaptaciones se quieren. Entonces es cuando el ciudadano, ante la información que presente la autoridad, aquí estamos hablando de los políticos, ¿no? Pero puede ser cualquier persona, entonces tenemos el derecho de lo que nos afecta o lo que nos... a dar nuestro punto de vista. Y te empodera también, claro, ¿no? y te empodera, por supuesto, muy importante. Mira, Begoña, yo difiero de lo que está diciendo aquí el maestro. El derecho de respuesta o de réplica es muy diferente a la consulta pública, ¿sí? Vamos, ahorita lo que va a tener actualidad, el informe del gobernador o del presidente municipal. Él va a decir, yo hice 25 kilómetros de red hidráulica en tal colonia. Los de la colonia van a decir, espérate, yo tengo mi derecho de respuesta. No es cierto que fueron 25. Fueron 20 y fueron de tal calle a tal calle y mira, aquí están los documentos. Esa es la diferencia y ese es el hilo que debemos de tener cuidado, ¿sí? La consulta pública es una y otra cosa es el derecho de respuesta, pero generalmente casi sobre hechos consumados. Aunque yo hablaba de los resultados de la consulta pública, porque lo dicen, es que todos los vecinos están de acuerdo. Tú eres vecino y tú estás de acuerdo, aunque no estés de acuerdo. Yo allí no hablé de la consulta, hablé del resultado de la consulta, que luego tienden a generalizar, y entonces en eso me incluyen a mí, entonces tengo derecho a dar mi punto de vista. Son de los términos que hay que tener cuidado, porque como lo dijo él muy claro, todos los vecinos están de acuerdo. No puede ser así, debe de celebrarse foros o reuniones, debe de tomarse lista y debe de levantarse un acta para ver cuántos sí están a favor y cuántos no están a favor. Pero eso lo debemos de tener cuidado en el procedimiento de lo que es una consulta pública. Pero que igual tienes derecho a decir, a mí no me preguntaron. Tienes derecho, sí, o yo no asistí o a mí no me preguntaron. Utilizando la palabra de derecho. Ok, arquitecto Horacio. Sí, mira, yo creo que esos son detalles, pero lo más importante es lo que los dos coinciden, y yo creo que los cuatro, es que puede ser una herramienta para incentivar la participación. ¿No? Eso sería muy, muy interesante. Lo que decimos, te empodera para estar más presente, para presionar, para estar más informado incluso, ¿no? Por supuesto. Y me gustaría atender a la llamada de José Luis Márquez, acerca del tren elevado. Acerca del tren elevado. Mira, lo importante es que haya espacios donde podamos discutirlo, ¿no? Donde todos podamos participar y discutirlo, porque, a ver, en ocasiones, la mayoría de las veces, las decisiones las toma un grupo selecto, ¿no? De vacas sagradas y que creen que son los únicos que tienen la respuesta adecuada. Sin consenso. Además, no necesitamos buscar lo más barato. Pues eso no es un argumento válido. No. Necesitamos ver qué necesita la ciudad y conseguir los recursos que necesite. Y las diferentes necesidades, ¿no? Personas con discapacidad, adultos mayores. El tema de que si es elevado o a nivel de piso o subterráneo, pues habrá que discutirlo. Yo te diría, lo más conveniente para la ciudad. Es más, yo te diría que hay zonas donde conviene de una forma y en otras de otra. ¿No? O sea, en las partes donde tienen mucho valor, el suelo tiene mucho valor, hay que hacer túneles para que la plusvalía, en lugar de que se degrade, se eleve. ¿No? En lugar de que sea, como dicen, plusvalía y minusvalía, ¿no? Menos vale. Exactamente. De lo que se trata. O sea, la ciudad es un mosaico y hay que tomar decisiones las que sean necesarias. Pero espacios donde podamos discutirlo, la sociedad y gobierno. ¿Sí? Okay. Ahí también está relacionado el derecho de réplica o el derecho de respuesta para que se abran estos foros de llámenle consulta, llámenle juntas, etcétera.
y que empoderan al ciudadano. Sí, sin también. duda. Nomás habrá que buscar el argumento. Ahora, ¿y los cómo? Porque de repente decimos, está esta ley, el derecho de réplica, y entonces se celebra, ¿no? Que ya no sea exclusivo para los políticos, pero los cómo, que no te vaya a costar dinero, que sea rápido, que sea expedito. Pues, Porque luego si los cómo no son así Dame como que muy 30 segundos, amigables Pepe, con el porque ciudadano. El tema es el mismo. La ley y el reglamento no se discutió en un espacio donde los ciudadanos participaron. Claro, exactamente. Mira, de hecho, inclusive, fíjate que en el caso de los medios de comunicación, los que tienen más tradición a que se puede ejercer, a través del que se puede ejercer este derecho son la prensa. De hecho, inclusive estaba fundamentado en la ley de imprenta. Porque lo tenían, ¿Sí? 1900. Exactamente. En 17, cambio, 15. cuando Ahorita hablo entran sobre el desarrollo de los medios electrónicos, ahí es otra cosa. Es donde ha habido más resistencia. No es fácil que a un ciudadano en una televisora de proyección nacional le concedan el espacio. No es fácil. Bueno, todos recordamos cómo inclusive las más importantes de este país fueron juntas para que se determinaran medidas que no los afectaran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como dice Horacio, preservar el derecho en términos del beneficio social. Sánchez también tiene un comentario importante para nosotros. Estamos hablando del derecho de 7 y 01800 087 8817. También nos acompaña el arquitecto Juan José Sánchez López, representante del Parlamento de Colonias. Esperamos su comunicación. Por cierto, gracias a Luis Alberto Arana. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresión. Hablando del derecho de réplica, y vaya que a partir del derecho de réplica y de estos temas se va contexto de por qué los ciudadanos no sabemos que existe un derecho. Son muchas las cuestiones que están en torno al derecho de réplica y esperamos su comunicación, como también ya tenemos aquí. 30-5307 y 01800 087 8810. Les comparto las llamadas y ahorita me dan sus comentarios. Gutiérrez acaba de decir que muchas veces el ciudadano no se informa y creo que es una estrategia de gobierno mantener ocupado a la gente, mantener bajas o comes. En este caso, ¿cómo le puede hacer el ciudadano para informar? César Martínez, de La Loma, en Guadalajara. El derecho de réplica no existe. Y que al representarnos, ellos dicen que su voz es la que habla por todos. Y manda saludos a nuestros. Nunca verán por el bien del país. Atacaron a López Obrador por sugerencia. Si está mal anotado o a quién se refiere, como las dos televisoras públicas, será privado. Respuesta a Ana Rosa González, que decía que dijiste que el ciudadano no se informa. De derecho de réplica. Okay. No, yo precisamente eso es lo que estaba diciendo, que a veces la gran mayoría no tiene tiempo para estar informándose. La gente a veces piensa que está informada con unas mini cápsulas que salen en la televisión. Informado, ¿no? Yo en esencia estoy de acuerdo con ella, que por condición muchos ciudadanos están desinformados.
comparto con José, hace rato comentábamos, que hoy es una necesidad significativo de la población en Jalisco y en el país, no todos, tienen acceso a Internet. Informarse a través de un periódico cuesta, ¿no? Tienes que comprar el periódico y muchas veces la gente no tiene. ¿Pero cuáles? alguno. ¿Y qué tan Por ejemplo, fidedigno? radio. hay varios. Radio por internet. Hay varios, por ejemplo. Periódicos que tienen su... No, yo lo que pienso que sí sería un error es creer que estamos informados electrónicos, que muchas veces te dan la noticia descontextualizada, más amplio y te genera una mejor visión de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí tiene que hacer trabajo en casa, los hijos, etcétera, no tiene condiciones. Es difícil participar, ¿no? Okay. Arquitecto José. Sí, mira, otra de las... Dice que no se está ejerciendo ese derecho de respuesta o derecho al inicio del programa, se está reglamentando esto. Apenas la Cámara de Senadores acaba de las leyes reglamentarias. Entonces, por eso ahorita quizás no podamos periódico. Fíjense, también hay que observar esto. Periódico. Entonces es diario. Nomás que confundimos el término. ¿Sí? Okay. Bueno, puede ser periódico, un periodo de 24 horas. La Bueno. prensa. Y yo sigo insistiendo, llamarles a las cosas Por su nombre. por su nombre. Si nosotros les pulgamos tantito a la ley de imprenta, entonces está muy cuestionable si es aplicable o no, si era de imprenta. Decía, si algún medio no te hace caso, entonces vete al artículo, te decía, al artículo 204 del Código Civil del Distrito Federal. Artículo 431. Ya no existen los Entonces, que siguen. les digo, es para saber cómo son y por qué son. Claro. Entonces, nomás a manera de aclaración, para poder tener el derecho, como lo dijimos, dar respuesta a algo que para poder ejercer ese derecho. Claro. Hacia allá se está encaminando. Claro. Con los planteamientos ciudadanos y que te dan los espacios. Habrá otros que no, pero independientemente. Arquitecto Fíjate que lo que lamento yo es que el gobierno no cambie hoy muy rápidos, en el siglo XXI, y sabemos que la modificación a la Constitución. Entonces realmente el gobierno es muy lento. Por impotentes, por incompetentes y por ineficaces, la sociedad se está informando. Estamos en la recta final del programa. Luis Alberto Arana tenía la segunda parte de su comentario. Inscribiendo a la gente para hacerles entrega de tarjeta de una nueva modalidad. Pero yo... Dice, ya no va a ser bimestral, ahora va a ser por mes. No hay beneficio
avisan al ciudadano que es un negocio que hicieron con la empresa IUSA y la Comisión de obligatorio a todo el país. ¿Alguno de ustedes sabe algo de esto? Mira, Arquitecto Juan José. Todo el mundo pensamos que ya se hizo la reforma a la Constitución, la reforma energética. Pues todavía vienen las leyes reglamentarias y después las leyes generales y los... Reforma energética, yo creo que los empezaremos a ver en 5 o 6 años. Pretenden se empiecen a bajar las tarifas porque hay libre competencia y hay un monopolio. Inoperancia o el que no sean efectivas las empresas. ¿Sí? Costo de acuerdo a la ley de la reforma energética. Tengo entendido, usted compra una determinada cantidad y le van a ir descontando de su consumo. Puede ser pago anticipado. Yo creo que va a ser opcional. O puede pagar. Su tarjeta ya tiene